Mi nombre es Humberto Lozano, mi esposa Claudia Isabel Pérez Hernández, somos los padres de David Steven Lozano. Él es un hijo en condición de discapacidad, tiene en estos momentos autismo. Mi esposa les va a comentar cómo ha sido el proceso desde su nacimiento, todo lo que ha pasado en la vida de él y de ella. Entonces los dejo en compañía de mi esposa. Bueno, hace 26 años llegó David a nuestras vidas y el embarazo, empezando pues normal hasta los 3 meses, lo normal que era un embarazo, de pronto náuseas, un malestar, hasta ahí era todo normal, pero a los 5 meses se presenta una palpitación en el lado izquierdo y él pues acudo al médico. El médico me dice que o son gemelos o tiene dos corazones, porque la palpitación que había no era normal. Ahora yo mirando todo pienso que era ya su sistema nervioso que venía afectado y esa era la palpitación que había extraña. A los 7 meses pues hay una infección urinaria, es tratada y bueno, algo también extraño que noté en mi embarazo es que él, digamos, si le daba, sentía hambre, me daba pataditas, pero muy fuertes, a diferencia de mi otro hijo. Todo fue normal. En el momento del parto fue un parto muy, muy difícil porque estábamos en el Mundial del 94 cuando estaba en trabajo de parto. Pues le ponían más atención a otra señora que también estaba en trabajo de parto, los médicos estaban pendientes de la final del Mundial del 94 y fue un parto muy, muy difícil. Él se demoró mucho o sea, él como que se asomaba, pero volvía y entraba y no salía, fue una situación bien, bien complicada. Cuando por fin ya él nació, se demoró mucho en llorar, yo creí que él se había muerto y pues empecé a gritar que se me había muerto y los médicos me dijeron, no, espere mamá que ya él va a llorar. Bueno, ya después que me lo entregaron estaba demasiado negrito y le dije yo a una enfermera, pero ¿por qué él me nació tan negrito si mi esposo no es tan negrito? Que a ella pues le dio risa, pero el niño realmente no estaba negrito sino morado, porque el niño estaba blanco, después ya se puso blanco. Entonces, bueno, se cree que fue en el parto que él sufrió esa complicación. Yo como mamá y pues médicamente también me dicen que me dijo un médico que eso le había afectado mucho ya que había faltado oxígeno en el cerebro. Yo lo revisé todo a ver qué tenía y estaba completico. Tenía el dedito del pie derecho escondido, entonces pensé que había nacido sin un dedito, pero no, su dedito estaba, todo él estaba completo. Me dieron salida, llegué a casa y era un niño gordo, hermoso. Bueno, de todas maneras, en ese tiempo no vimos así cosas trascendentales en David porque él comenzó el nacimiento, su crecimiento normal. Lo estuvimos llevando a los Controles. controles pediátricos y no veíamos ni los doctores notaron nada así como anómalo en David. Entonces estábamos en la pieza donde está Juan Carlos y él estaba sentado en la cama y él comenzó como a hacer a torcer la cara, ¿cierto? Ujú. De una forma Extraño. que extraña, que no lo hace un niño normal, ¿sí? Entonces me causó curiosidad y le dije a mi esposa, mire lo que está pasando. Ahí es donde comienza la situación porque pues veíamos que pues para nosotros no era, parecía no tener relevancia en la situación, pero sacamos la cita, nos fuimos y lo llevamos a su control y el médico dijo, bueno, aquí al parecer eso es un cuadro autista, es un muchacho autista y vamos a hacer los respectivos exámenes y comenzamos toda esta situación de exámenes. Para nosotros la palabra autismo no estaba en nuestro vocabulario, era la primera vez que lo escuchábamos y
y por eso no le pusimos trascendencia a esa palabra. Cuando nos llevaron a una institución, creo que era la mejor que había en Colombia, o en este caso en Bogotá, que se llamaba Antiros, y se llevó allí a esta institución para que le hicieran el respectivo examen. Fue allí donde realmente vimos la trascendencia de ese examen. Lo que mi esposo dice, digamos, de la ida al neurólogo, sí fue así. El neurólogo sí, pues ya con su experiencia me dijo a mí y a mi esposo, bueno, en esa cita no recuerdo que estaba mi esposo, me dijo que tenía características de autismo. Yo le transmití esa información a mi esposo. Ya el neurólogo nos remite a Antiros. Tuvimos que esperar un tiempo ya que el examen allí valía mucho dinero y estábamos en la espera de que mi esposo le hiciera un préstamo para poder hacerle su examen. Y fue un examen de 15 días. 15 días donde muchos terapeutas lo evaluaron a él, miraron cómo comía, cómo se lanzaba de un columpio. Eso estamos hablando que David ya tenía 2 años. Todo lo que David hacía y no hacía para ellos llegar al diagnóstico que llegaron. Para mí fue muy, muy duro saber que que nuestro hijo era autista, porque pues aunque no, yo decía, pero autista, ¿qué es eso? Pero ya si le dicen a uno que el hijo de uno tiene una discapacidad cognitiva, es algo a nivel mental, entonces es muy, pues para mí, la experiencia mía fue muy dura, muy, muy dura. Yo no me hallaba, pues suena duro decirlo, pero en ese momento lo que quería era irme con él, irme, no sé, a un hueco de quedarme con él allá para que nadie me lo mirara, nadie me fuera a criticar nada sobre él, o en últimas, hasta pensé en un momento quitarme la vida con él. La verdad fue así, o sea, yo le pedí perdón a Dios y todo, pero sí hubo en eso, yo la verdad lo tomé muy fuerte. Para mí, yo no me hallaba y para mí fue muy, muy duro. Cuando nos dijeron realmente lo que era la palabra autismo, lo que encerraba esa palabra, pues para nosotros fue algo fatal, ¿no? Fatal porque comenzamos a ver de que nuestro hijo iba a ser una persona dependiente de nosotros en todo sentido, ¿sí? Que no iba a ser normal y que teníamos que llevar prácticamente toda nuestra vida con nuestro hijo así. Y entonces todas estas cositas sí nos desgarró el corazón, porque qué padre eh, quiere ver a su hijo en una situación diferente a una persona normal, ¿no? A los 2 años llega el primer diagnóstico. A los 3 años ya se logra, digamos, saber realmente qué era lo que David tenía. Y a los 4 años, ¿por qué tanta demora? Porque pues era todo complicado, o sea, el dinero, no sabíamos a dónde acudir, entonces por eso como dice, tanto tiempo. Y además el neurólogo también decía que tenía características autistas, pero que había que darle un tiempo, porque pues hay niños que ellos, su forma de hacer las cosas es más lenta y otras más rápida. A los 4 años ya se empieza en la búsqueda de cosas con David y llego yo a la Fundación Fungana de Graciela Ibáñez. Entonces, bueno, ya ahí empieza pues con una parte ahí en Fungana. Después de Fungana sí algo se aprendió, pero yo no me hallaba porque me encontraba en un grupo de mamás con sus hijos ya adultos y mi hijo era pequeño y ellas compartían cosas muy tristes. Entonces yo dije, la verdad, esto no me hace bien a mí, porque pues yo escuchar que ellas no hablaban como de los logros de los chicos, sino como de sus tristezas. Entonces yo le dije un día a Graciela, yo no me hallo en este grupo, no siento que me esté haciendo bien, pero pues no voy a participar más de reuniones de padres, de charlas de madres y padres, pero sí voy a estar con mi hijo a ver qué se puede lograr. Yo lo único que logré ahí con mi hijo fue que aprendiera a patinar, pero no logré
otras cosas, ¿no? Otros logros que yo hubiese querido. Entonces transcurrieron unos años ahí en Fungana. Después bueno, el neurólogo me lo envió a un jardín normal para que él, a ver él cómo se comportaba, qué hacía allá. Entonces allá lo que dijeron fue que parecía un niño salvaje, porque pues como el ruido le molestaba tanto, entonces él cogía a los niños a morderlos, a pegarles, entonces pues ahí no encajaba tampoco David. Desde el jardín salió, estuvo un tiempo, salió de ese jardín, ya me decían que era bueno meterlo en colegio regular, entonces lo entré al colegio del hermano, pero no se estaba en el salón, se salía, entonces fue también un tiempo pues complicado allí. Ya después le conseguimos en Fontibón, un instituto, pero habían de todas las discapacidades y ellos no sabían cómo manejar el autismo, entonces no funcionó tampoco. No funcionó, pues sí nos hicieron comprar muchas cosas y todo, pero no funcionaron las cosas. Después de ahí salimos a un psicólogo que lo trataba él, que se llama Luis Enrique. Lo que él usaba, los métodos para mí eran muy fuertes, pero pues yo decía, pues si eso va a funcionar, pues miremos a ver qué va a funcionar con David. Entonces él lo trató un tiempo, David pues con él aprendió a dejar un poco sus crisis, sus pataletas que le daban fuertes, aunque parecía que él a veces lo alteraba más. Mejor dicho, eso era una locura. Qué fuerte para uno ver cómo lo trataban, pues. Pero nos tocaba darle a este psicólogo, pues, digamos que la mano, porque para nosotros era nuevo esta situación del autismo, no sabíamos cómo debíamos de sobrellevarlo. Pero sí nos decían que si él se trataba con mano suave, él no nos no iba a cambiar, y había que tratarlo fuerte para que él entendiera cuál era la posición en donde él estaba y la posición de la persona que tenía la autoridad, ¿sí? Y como es un psicólogo, pues teníamos que dejarnos guiar de esta persona, ¿no? Pero también otra parte era el manejo de las crisis que él tenía, eran crisis muy fuertes, demasiado fuertes, tanto así que nos tocaba encerrarnos, ¿sí? Inicialmente, como aquello que dice la palabra de Dios, que tenemos que respetar, que tenemos que honrar a padre y madre, y yo creía que David entendería esta situación. Él se nos enfrentaba y yo también me le enfrentaba y le daba sus trillos. Pero hasta que vino una doctora aquí a la casa y nos hizo unas terapias, y ella nos dijo, con él no funciona la ley del garrote. Él respondía. Sí, él no la respondía. Y se airaba peor cuando se le daba la... Entonces nos dio unas pautas, nos decía, bueno, cuando se les enfrente, denle la espalda, ¿sí? Den la espalda para que él no los vaya a agredir. Claro que antes de eso nos agredía, bueno, tratábamos de encerrarlo, casi nos desarma las puertas, bueno, una serie de situaciones, sí, que fue impresionante. Tanto así que ya, bueno, dejamos de castigarlo y preferimos encerrarnos. Y nos encerraba hasta que se le pasaba la chiripiorca, ¿sí? Entonces todas esas cositas pues nos quitó mucho la paz, porque no sabíamos cómo proceder ante eso, ¿sí? Lo otro es que nosotros ante esta situación pues seguimos buscando personas que nos sigan ayudando. Llegó a Emanuel, llegó a crecer. Y llegó a crecer. Sí. Una institución del gobierno que aparentemente parecía, o sea, no es que sea mala, pero en cuestión del autismo sí no sirve, porque el autismo, los chicos con autismo, es mejor trabajarles individualmente, porque así captan más, aprenden más. Entonces, en Emanuel lo que se nos hizo fue irse un poco hacia atrás. Pero ¿qué ganó en Emanuel? Porque en cada lugar que estuvo ganó algo. Y en Emanuel, ¿sí sabes qué ganó en Emanuel? Que aprendiera a comer de todo, porque él no comía
no comía, digamos, era muy selectivo con la comida. Y en ese tiempo yo no sabía que lo que yo le daba a él le hacía más daño, le daba más crisis y que era aquello que yo le daba, pues chocolisto, porque él en ese tiempo, hubo un tiempo que él no comía, sino tomaba el líquido y se tomaba los pocillados de chocolisto. Eso lo hacía poner pues más agresivo, porque con ellos toca tener una dieta, o sea, evitar cosas que a ellos les hace daño, ya que ellos sufren de intestino, o sea, en el intestino, pues lo que han dicho los médicos, no tienen una enzima que ayuda a procesar el gluten, eso hace que les sea más difícil procesar el pan, todo lo que tenga gluten. El trigo. Sí, y el dulce, pues el dulce sí pues, lo altera mucho más. De crecer, pues salió, él estuvo ahí 2 años, se comportó bien mientras que estuvo una chica que a él le gustaba, porque a él le gustaron, siempre le han gustado las monas, entonces a él le gustó una niña mona que había ahí, y por esa niña mona él estuvo ahí mientras que la niña salió. Cuando la niña salió, él empezó a hacer sus crisis, sus pataletas, ya no quiso estar ahí, y su forma, como él no tiene lenguaje, entonces, o en ese tiempo no tenía nada de lenguaje, pero David siempre se ha hecho entender. Cuando él no quiere estar en un lugar, él rechaza el sitio y nos demuestra que no quiere estar ahí. Pues hay que estar muy atento a esas cosas que pues uno de madre y de padre pues pueden identificar, ¿no? Bueno, de ahí de crecer me envían a mí con la psicóloga de crecer a la psiquiatra para que el psiquiatra lo medique. Doy con un psiquiatra muy bueno que no piensa en la medicación de David, sino piensa en el bienestar de David. Y me dice, y deja que la psicóloga hable y de sus argumentos. Y la psicóloga habla, pero llevando siempre a la medicación y diciendo pues la crisis que David presentó. Y pues el psiquiatra la escucha y luego me escucha a mí. Y le dije yo, realmente no tengo los recursos, pero ese no es lugar para mi hijo porque es muy pequeño, no saben tratarlo, los encierran ahí y él auditivamente es muy sensible, quiere salir de ahí corriendo y pues yo pensé que ese era el lugar para él, pero no lo es. Entonces la psicóloga me mira y el psiquiatra me da la razón a mí. Me dice, sí, mamá, usted tiene razón, ese no es lugar para su hijo debe estar en otro lugar, entonces vamos a empezar un proceso, no va a ser fácil, pero porque la EPS, o sea, ya para que la EPS le costee un tratamiento tan costoso a uno, pues hay que hacer muchas cosas, como es una tutela, desacatos y estar en la lucha peleando siempre por los derechos de David. Entonces ahí empieza el proceso con Famisanar, un proceso que no fue fácil, pero bueno, a él lo envían a Famisanar, de Famisanar lo envían a una fundación que se llama Emanuel. Entonces era una fundación campestre, entonces, qué chévere, está como que sí es, ¿cierto? Porque decíamos, bueno, David va a disfrutar ahí, por el campo, por todo lo que hay ahí. Entonces, tampoco era. Porque pues David quería pasársela en la recepción, él quería estar en la recepción y no entrar a los salones. Entonces en la primera reunión me dicen, usted es la mamá de David, me dice una profesora, una terapeuta, pues que parecía más profesora que terapeuta, me dice, ¿usted es la mamá de David? Y le dije que sí, me dijo, su hijo me mechoneó. Y yo le dije, ella me dijo así, me mechoneó, no me dijo me aló el cabello ni nada, me mechoneó. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué mi hijo le hizo eso? Porque él no hace cosas sin tener una razón. Ella me dijo, porque yo lo encerré y quería obligarlo a estar encerrado acá en la clase con los otros niños. Entonces yo le dije, eso para David es fatal, que usted lo obligue, lo encierre primero y lo obligue. Así no funciona David. Entonces pues esa es culpa suya. Yo le dije a ella, es su culpa por haberlo encerrado. Dijo, pero es que acá el tratamiento es así. Yo le dije, no, entonces no sirve para él, que él no funciona así y no va a funcionar si ustedes lo van a encerrar.
Y tanto fue así que sí, mi esposo un día pasó y que lo vio en la recesión. Así, no quiso entrar. Pero también estamos hablando de Manuel. Sí, de Manuel. Tanto así que él ya comenzó a desistir de esa institución, pasó la ruta a recogerlo y no quiso subirse a la ruta. Pero batalló y todo, y nos tocó desistir de Manuel porque no quiso, No, no entró a la rechazó el ruta, lugar. rechazó y lo está en ese momento, se enfaca, ¿era? En Faca, sí, En Faca. Entonces, pues se puede imaginar qué ha pasado con esta situación. ¿De ahí de dónde fue que pasó? Bueno, de ahí pues también nosotros ya estábamos decididos a sacarlo porque pues al igual él no quería estar ahí, pero vino una inspectora de Famisanar y lo sacó que porque según ella él ya había cumplido La mayoría de edad. La mayoría de edad y que ya el tratamiento con él estaba terminado. Cuando ese tratamiento no termina y no hasta cuando Dios se lo lleve, porque toda la vida vas a tener que tener terapia, porque no es de medicarlo, es de terapia. Entonces, bueno, lo dejaron sin institución, entonces empezamos otra vez a luchar, otra vez tutela, otra vez ir a diferentes instituciones, porque antes de que llegara donde está hoy en día, pues se tocaron varias instituciones donde tampoco encajaba, porque lo llevaba y allí no encajaba. Y bueno, gracias a Dios llegamos a la clínica Neurorehabilitar. Allí sí ya es otra situación. David ya, la doctora Ángela nos entrevista, nos dice que le comentamos, ¿no? Que nos encerramos cuando él se pone mal, que mi esposo se queda con él y él es el que trata con David. Y ella dice, no, ustedes no tienen por qué encerrarse. Al que tienen que encerrar es a él, porque él tiene que aprender quién es la autoridad. Y bueno, ahí empieza un cambio muy bueno con David. Neurorehabilitar tiene algo muy, muy maravilloso que son sus psicólogos acompañantes. Porque David ha dado con unas personas maravillosas. Llegó Mónica. Eso siempre pensamos, ¿no? Si hubiera sido antes, él estaría muchísimo más avanzado, pero bueno, Dios sabe lo que hace en su momento que lo hace. Bueno, entonces llegó Mónica. ¿Y a ti cómo te parecía lo de Mónica, el trabajo que hizo Mónica con él? Oh, sí, creo que vimos un resultado formidable, trascendental en David, porque comenzó a copiarle. Ella tenía una forma de ser, de dar la terapia que él la asimilaba, le hacía caso y sí, él la extrañaba cuando no venía. Hizo, como decía, el feeling Sí. que estuvieron los dos y era para él era su mona preferida, ¿no? Sí, para completar era mona. Sí. Bueno, y entonces, bueno, David estuvo como 2 años larguitos con Mónica. Tuvo 2 años larguitos con Mónica y Mónica, pues, mejor dicho, cuando se fue solo lágrimas de parte y parte. Y bueno, ya después de Mónica siguió Carlos, que duró con él como un año. Más o menos un añito, y bueno, ya después de ese año, duró un año, pero no, Carlos sí no fue muy aceptado por él por el timbre de voz, porque esa es otra, que David, hay personas que sí hacen feeling con él y hay personas que no. Y el timbre de voz de Carlos era muy molesto para David, así que David, tiempos difíciles, llorando. Él, bueno, como hubo un tiempo que tuvo que estar en casa porque con este tratamiento hay que luchar mucho. Cuando no nos quitan el transporte, nos quitan otras cosas, entonces toca otra vez luchar hasta el final por ese tratamiento. Ya ha quedado con psiquiatras que se han dado cuenta que no es medicarlo, sino es tenerlo ocupado y tenerlo con terapias. Entonces, con Carlos tuvo un tiempo que duró acá en casa. Trataba de usar unos métodos fuertes con él, los cuales yo tuve que llamarle la atención porque pues yo vi que así no era la situación. Y bueno, ya le cambiaron a Carlos, porque fue más de un año, fue 2 años que duró también con David. Y llegó Claudia a la vida de David, y Claudia, gracias a Dios, ha sido una psicóloga acompañante
maravillosa que le ha ayudado muchísimo a David, le ha exigido, pero también le ha dado ese amor a David, ha habido ese feeling, como dices tú, y ha sido que le exige, que todo, pero David ha aprendido mucho, David ha avanzado mucho, ha aprendido muchísimo, y pues uno devuelve el tiempo, y pues la verdad en ese momento de que recibe uno un diagnóstico de eso, no piensa uno que una personita así como David va a avanzar tanto. Va a avanzar, va a crecer y va a hacer cosas que uno dice, no, yo no me esperaba que David hiciera esto, que hiciera lo otro. Hoy en día David pues tiene su cama, recoge las cosas, es el chico más ordenado de la casa, lleva, trae, es un amor. David por algo llegó a la vida de nosotros y es algo maravilloso. Pienso que bueno, que hoy en día hay más cosas para los padres, sí, pero la lucha creo que sigue siendo igual, porque conozco una mamá que tiene un chico de 4 años y está luchando por llegar a neurorehabilitar y no ha podido. Entonces, aunque hay más cosas para lo del autismo y todo, la lucha sí sigue siendo la misma, fuerte. Fuerte. Hay cositas digamos que para rescatar, para recordar, cuando estábamos en la iglesia, cuando un día David se alteró. Sí. Fue tanto en esa chiripiorca que le dio que me cogió, me volvió nada estas manos, ambas, me enterró las uñas. No, fue muy terrible. Difícil, tanto así que ya después al final me tocó sentarme para poder llorar y sacar un poco cuando el pastor se acercó y estuvimos hablando sobre el tema. Fue fuerte, pero bueno, solamente Dios lo permite. Hay otra cosa que hay que rescatar en esta situación del por qué ahorita David ha sido más, digamos, más llevadero. Sí, más llevadero. Me recuerdo más personita. cuando llegó Dorita una vez, ¿se acuerda? Y nos dijo que, bueno, digamos que Dios le había dicho, bueno, en sus propias palabras, teníamos que entrar en un tiempo de oración si queríamos ver un cambio en David, ¿cierto? Y en esa teníamos que salir de nuestro confort del dormir rico y sabroso cuando uno está durmiendo en las horas más deliciosas que son de las 2 a las 3 de la mañana, levantarnos una hora y de rodillas clamarle a Dios sobre la situación de David. Durante 20 días, un mes que estuvimos en eso, ¿sí? Clamándole a Dios por la situación de David. Y en ese mes pues no vimos nada de cambio en David, sinceramente. Como que era peor. Como que las cosas se complicaron más, pero sabíamos que esa era que Dios iba a responder. Sí, que Dios respondería en algún momento. Lo cierto fue que al final de al terminado esa oración, aunque la seguimos haciendo lógicamente, pero en ese tiempo, transcurrir de un mes, vimos que al terminar ese proceso de oración, vimos el cambio en David. David comenzó a comportarse mejor. David ya no tenía esas pataletas continuas, sino que comenzó a desplazarlas. Si antes las hacía dos veces a la semana, ya comenzó a hacerlas cada 15 días. Ya ahorita lo haces por ahí cada mes y eso, ¿no? Sí. Pero ya es como un desfogue de él. Pero vimos que hubo una respuesta de Dios y vimos que Dios no se le olvidó a David. Lo tiene ahí y está haciendo un proceso, tanto para él como para nosotros como familia. Y ya pues descansamos en él y ya tenemos la paz que debemos tener porque descansamos en la voluntad de Dios. Sí, esto es una estimulación de toda la vida. A las mamás, y gracias por escucharnos, y a las mamás y a los padres y a los hermanos de chicos así, pues que se mantengan unidos y sigan para adelante, que sí se puede, que ellos son seres maravillosos, piensan y sienten como nosotros, sino que se expresan diferente. Y bueno, ha sido una experiencia con todas las luchas que han habido maravillosa.
Bueno, esto nos ha dejado a nosotros, bueno, que es una lucha constante, que tenemos que eh, estar dispuestos a esos cambios que tienen estos jóvenes, porque en cada etapa que van ellos tomando, van también esos cambios, tenemos que estar pendientes para ayudarlos, ¿sí? Ellos van a ser dependientes de uno. Entonces, nosotros, que podemos decir que nosotros nos pegamos de la mano de Dios y hemos podido tener la paz que realmente bueno, algunas personas han dicho, usted es con una persona así, difícil, difícil, sí, pero hay cosas que solamente Dios las conoce y que nos ha ayudado a seguir. Y que también dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien, independientemente de lo que nos esté pasando. Eh, Seguir adelante, que es lo más importante, ¿sí? No, no desmayar, no desmayar, no botar la toalla, porque eso es otra cosa que mucha gente bota la toalla, prefieren separarse, dejarle la carga a la mujer, y esto es una situación de dos. Entonces, eh, solamente pedirle a Dios las fuerzas para seguir adelante. Y muchas gracias, ha sido un gran placer haber narrado, haber recordado, haber desahogado también ciertas situaciones que de pronto no, en todo nuestro tiempo no la habíamos conversado así como en esos momentos. Muchas gracias. Adiós.